si todos los vagones eran de presos o había también de viajeros. Solo sé que cuando llegamos a la estación de Mauthausen... Es el relato en primera persona de un protagonista de nuestra historia reciente, en este caso es mi abuelo, que fue superviviente al campo de concentración de Mauthausen. Al día siguiente, cuando me levanté, otros escritores, había hasta ministros. Mi abuelo y mi abuela se conocieron en Francia después de la guerra, de la liberación de los campos. Ahí nació mi madre. Al cabo de los años pudieron volver a España. Aquí nacieron algunos tíos míos más, pero mi abuelo no estaba a gusto con la España de Franco y decidieron volver a Francia. Y mi madre quedó aquí en España con una hermana de mi abuelo. Con esto voy a que yo no me he criado con él en un contacto continuo. Yo sabía que mi abuelo, que la familia de mi madre estaba en Francia por el exilio español de la guerra, y fue con 25 años que mi madre me entregó una entrevista que le hicieron unos jóvenes periodistas, un audio, donde me enteré de la historia completa, ¿no? Y ahí también es cuando supe que tenía que darle forma. A nosotros al llegar nos habían puesto en la barraca 16, que había algunos españoles, pero también había españoles en la 17, en la 18, éramos muchos. Es dura, inevitablemente es una historia muy dura, porque hablar de un campo de concentración uno no puede escapar del dolor y del horror, pero es verdad que desde la dramaturgia, y la dirección es de Pilar Almansa, se ha rescatado muy bien el tono de mi abuelo, que era un tipo con mucho sentido del humor, y bueno, y eso ofrece el espectáculo, ¿no? Un bonito viaje entre el dolor y el humor. Es que no vea qué peste, ¿no? ¡Hacing, facing! Bueno, y así hasta que se echó a reír. Posiblemente es uno de los trabajos más importantes por esa mezcla de profesión y por esa mezcla con algo tan personal y tan personal y de familia, ¿no? Para mí está siendo un viaje increíble y es muy satisfactorio y muy liberador también. La primera impresión que tuve de Mauthausen, como llegué de noche, no cuenta. Me encanta porque tenemos función por la mañana para instituto, que de hecho yo en el arranque del proyecto era como una necesidad de hacer llegar a los chavales esta historia, porque mi abuelo vivió todo esto, él entró al campo con 19 años, ¿no? Entonces la importancia de llegar a los chavales y bueno, aquí en Segovia tengo esa posibilidad de hacer función matinal para institutos y luego por la tarde abierto al público. Bueno, yo llevo más de 20 años en la profesión, arranqué en mi pueblo, soy de San Pedro de Alcántara, Málaga, y con 20 años me fui a Madrid, que es donde vivo y donde sigo instalada. Ahí continué estudiando, he tenido varias compañías, es verdad que yo siempre he estado muy ligada al teatro independiente y a la gestión, no solo a la interpretación. Y ahora con Trajín Teatro es como que se inicia un caminito, ¿no? Es el primer espectáculo como Trajín Teatro y el primero espero que dé mucho y es un lugar donde mimar lo que hago, elegir con quién lo hago, elegir también yo tener libertad para elegir lo que cuento también. Entonces, bueno, está siendo un arranque bueno. Y es que los nazis querían hacer arquitectura muy impresionante y por donde iban llegando deja ellos sus monumentos. Yo siempre digo que chavales a partir de 14 años perfectamente pueden venir a ver la función, porque el tono es amable y luego también el juego que hacemos con la escenografía, no hay imágenes explícitas, no son evocadoras, es como... yo creo que a partir de 14 años hasta 99 o más pueden venir. Porque allí lo que querían era ver movimiento. Yo creo que en los tiempos que corren es importante escuchar la historia desde ahí, desde una persona que ha vivido el horror en primera persona. Porque el testimonio, no solo el de mi abuelo, el de otros supervivientes, a los testimonios que me he acercado, es un testimonio que no hay odio, hay perdón, eso no implica impunidad, no, a las cosas hay que llamarlas por su nombre y tienen que tener un juicio,
pero esa posibilidad de ponerte en el lugar del otro y contar la historia desde otro lugar para que no se repita, creo que esta función lo transmite muy bien. Para soportar frío, yo ponía la piedra a que se calentara y luego caliente cogía yo esa piedra y hacía como el que llevaba piedra. La contradicción de la vida, porque el horror que tuvo que padecer mi abuelo y la de cosas bonitas que me está trayendo a mí contar su historia forma parte de eso, de la contradicción de la vida. Eso lo entendí yo muy rápido. Y lo que había que hacer era pues moverse.